Ahí va, ahí se está grabando, casi me olvidaba. Menos mal. Ok. Dijiste unidad uno, ¿sí? Unidad uno, actividad, ¿cuál era? Actividad número 5. Actividad número 5. Un segundito, acá está. Es la que dice, diremos que un número natural A es múltiplo de, bla, bla, bla. Claro. Ok, ahí la traigo a luz, ¿sí? Un segundo. Bien, ahí la traigo acá. Esta misma, ¿no? ¿Podés verlo? Sí, sí se ve. Te hago una pregunta, ¿hasta qué hora estás? Yo los miércoles estoy de 15 a 17 de manera virtual y presencial estoy hoy también de 18 a 20 en el Club Boca Juniors, ¿sí? Y en la Bombonera, ¿viste? A grosso modo. Ujú. No sé igual si sos de provincia o de capital, pero bueno. eh, No, soy de Mendoza, en realidad. Va a estar complicado presencial entonces, claro. Sí, de matemática A, yo virtual, que va a ser la modalidad que vos vas a poder, al menos por ahora. Eh, sí, solo para mate A estaría los miércoles en esta franja horaria de 15 a 17. Bien. Sí, sí, para Bueno, todas maneras. sí, quizás en el futuro, viste, se amplíe esto de hasta dónde llegamos, de si hay presencial en más lugares, pero no te puedo decir con certeza, viste. Estaría bueno que haya en todo el país, ¿no? Presencial. Bueno, Sí, seguro. entonces, me confirmaste que era este, bien. Contame, eh, ¿qué es lo que No, confunde lo o que no marea? entiendo Sí, es, viste, cuando dice, diremos que un número natural A es múltiplo de un número natural B. sí, Por ejemplo, puede ser ¿a qué se refiere cuando dice es múltiplo de, por ejemplo, un 5 si es múltiplo de uno, múltiplo bueno, de, sí. ¿qué es lo que cuando dice múltiplo, qué quiere significa? ¿Significa que se puede multiplicar por otros? Vamos a hacer la... Acá te están diciendo la definición de lo que significa, ¿sí? Por eso empieza con, diremos que un número natural A, vamos a decir, yo tengo un número A, ¿sí? Y me están diciendo que este número A va a ser llamado múltiplo de otro número B, ¿sí? Vos me hablaste de, por ejemplo, el 5, ¿sí? Sí, Y dijiste que era múltiplo de uno. Hagámonos esa claro, pregunta. 5, ¿es claro. múltiplo de uno? Bueno, ¿vos qué responderías ante esto? Y yo diría que no, porque no se puede multiplicar. Ahí te freno un segundo. Pensemos primero con la definición que nos están dando, ¿sí? Nos dicen, diremos que un número natural A va a ser múltiplo de otro número natural B. Lo que me gustaría primero es que identifiquemos los números con las letras, ¿sí? Sí, Partamos de ahí. Entonces, ¿estamos de acuerdo en llamar al 5 como A para seguir esta primera parte de acá que dice un número natural A, ¿sí? Va a ser múltiplo de otro, ¿sí? Bueno, ¿quién es el que está primero acá? El que está siendo mencionado primero, el 5. Estamos diciendo 5 sería múltiplo de... Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces en llamar al 5 como A? como A, sí, Bien, ahora, es múltiplo de otro número natural B. Bueno, el otro que tenemos acá en cuestión sería el uno, ¿no? Este de acá. sí. Bueno, ahora continuemos leyendo la frase de arriba. Porque recordemos, dice, diremos que un número natural A es múltiplo de un número natural B. Y ahora viene la condición, ¿sí?
¿Cuál es la condición? Bueno, ahí te la dicen. Si existe un número natural C, o sea, vamos a tener que involucrar otro número, ¿sí? En el medio, que cumpla que al número A, lo podemos escribir como el producto de otros dos, como B por C. ¿Viste? Ok. Sí. Entonces, ¿qué tendría que pasar acá? Bueno, tendríamos que tener que A es igual a B por C. Tendría que existir un número C natural que haga que valga esta igualdad, involucrando tanto el A como el B. ¿Que quiénes eran? Bueno, los tenemos acá. Bueno, reemplacemos con esos números, ¿te parece? 5 tendría que ser igual a 1 por quién? Por un número C. Ahora, ¿se te ocurre algún número natural que haga que valga esa igualdad si lo reemplazamos en el lugar de la letra C? Mm, ¿Cuáles eran los naturales? ¿Recordás eso en primer lugar? 5 por cero. Primera cosa, ahí estamos multiplicando por un 1, ¿eh? Ujú. ¿Sí? Lo que yo te estoy proponiendo es reemplazar de este lado de la igualdad la letrita C con algún número natural. ¿Sí? Por eso cuando me decís 5 por cero, el producto acá lo estamos tratando de hacer con el 1. ¿Sí? La multiplicación es otra forma de decir el producto. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿se te ocurre de nuevo algún número que si lo multiplicamos por 1 nos dé 5? Eh, y otro 5 sería 1 por 5 5. Ahí va. Y te pregunto, ¿el 5 es un número natural? El 5 creo que sí. Tal cual. El 5 es un número natural. Entonces, para que valga esta igualdad, deberíamos apa, hallar un número natural que haga que 1 por, bueno, un número natural, lo pongo entre comillas C, ¿sí? Que haga que 1 por C sea igual, lo voy a escribir textual también para que se entienda lo que estamos tratando de hacer, sea igual a 5. Vos muy bien propusiste, bueno, el 5, tiremos otro 5. Por ahí tenías la idea de que no podías volver a usar al 5, pero nada te está impidiendo eso, ¿sí? Siempre y cuando cumplas que sea otro número natural, lo podés hacer, ¿sí? Bueno, Bien, C sí. igual 5. Bueno, vamos a poner con C igual 5, coma, 1. Bueno, lo escribimos mejor. Lo que ocurre es que 1 por 5 va a ser igual a 5, que es efectivamente lo que buscábamos, ¿no? Bien, bueno, hay, hay que mencionarlo, no es menor, esto lo subo un poquito, lo pongo acá entre paréntesis, c igual 5, un número natural, ¿sí? Ahí va, bien, bueno, eso responde a la primera pregunta, ¿no? Bueno, la primera afirmación, tendríamos que indicar si era verdadero o no. Y en base a esto que dijimos recién, vos ya estarías convencido de decir si es verdadero o no. Ujú, sí. Bien. Bueno, entonces sí. Este sí es verdadero. Ahí va. ¿Y este de acá? ¿Uno es múltiplo de 5? El uno me parece que no. Ah, ¿por qué? ¿Qué tendría que O, ocurrir?
O a ver, uno, me parece que no, entonces me parece que sí, porque está como a la inversa, nada más, diríamos, porque el 5 es múltiplo de uno, entonces uno es múltiplo de 5 No necesariamente. Partí, porque uno, partí de sí, la definición. ¿Qué nos dice la definición? Que un número natural A es múltiplo de un número natural B si existe un número natural C que haga que valga esta igualdad de acá. ¿Sí? La que voy a marcar en rojito ahora. O sea, volvamos a escribir eso. Antes de empezar a intuir esa suerte de reglas, bueno, esa a la inversa tiene que funcionar. Ojo con eso, ¿eh? Porque hay cosas ocultas que estarías dejando, que te estarías como casi creyendo de fe, ¿no? Sería como, en vez de demostrar que es verdadero, estarías basándote en una intuición. Que claro, por como al ahí, azar. claro, que por ahí no siempre es correspondida con lo que efectivamente es, ¿sí? Entonces, volvamos acá, ¿sí? Pero ahora usemos, en lugar de que A sea 5, ¿sí? Como teníamos acá en la primera parte, bueno, ahora digamos que A va a ser igual a 1. Y ahora vamos a decir que B es igual a ¿quién? A 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Bueno, de nuevo, esto mismo de acá, ¿no? Que A sea igual a el producto de B por un número natural C, ¿sí? Bueno, ¿quién era A? 1. ¿Quién era B? 5. Y acá va a ir un producto con un C. Y acá es donde tu primera idea que vino a la cabeza es, me parece que no. Y puede que ahí hayas estado con una buena intuición. Pero después dijiste, bueno, pero a la inversa debería ser verdad. Y ahora, mirando ya escrito esto acá, ¿se te ocurre algo que puedas poner acá en el lugar de la letra C para que multiplicándolo por 5 te devuelva un uno? No, ¿Por qué? pensándolo, y porque uno es como si diría uno por 5 Ok. no, no, Ese, no hay forma. claro, uno por 5 ya no te da. Te queda 5 igual uno y eso sabes que no es verdad. Ahora, si probás con Ya. C igual otro número, por ejemplo, ¿con cuál podrías probar? ¿Qué otro número natural conoces? Uno, Bueno, 5 por uno te da de nuevo 5, que es distinto de uno, pero probá con otro número, distinto de uno. y uno por 5 Uno porque por el número... 5 dijimos que daba 5, ese ya lo descartamos. Ahora, si probás, por ejemplo, con C igual 2, si en el lugar de la letrita C nosotros ponemos un 2, 2 por 5 te da 10, Sí. y claramente tampoco es uno. Entonces, hay algo que ya nos dice, bueno, si sigo creciendo el valor de C, nunca va a ser igual a uno esto. Ahora, con los números naturales, nosotros podríamos hablar de números negativos, por ejemplo. Me parece que no, No, porque efectivamente. los números negativos es una cosa y los números positivos es otra. Ojo, los números positivos y los naturales no son la misma cosa. ¿Sí? Quiero decir los números naturales. Ahí va. Los números naturales están Claro, incluidos porque el dentro de los... positivo puede llegar hasta 100 hasta más, bueno, más. En Los... realidad sí, natural. Claro, el 100 también sigue siendo natural, muy bien. El tema es qué pasa con los numeritos que hay, por ejemplo, en el medio, ¿no? Entre, por ejemplo, si acá tengo la recta numérica, acá te ubico el cero y acá te ubico el uno. ¿Qué valor dirías que hay acá en el medio? ¿Qué número está ahí? Y ninguno, el cero sería.
Entre el cero y el uno, ¿vos decís que no hay ningún número? Eh, sería el 1 nomás sería. Si vos agarrás una tarta y la partís al medio, ¿qué decís que tenés cuando agarrás? Un medio. Claro, ahí va. Tenés la mitad de la tarta. Bueno, entre el cero y el uno está el un medio. ¿Sí? Acá está el un medio. Pero este número, que también lo podés pensar como 0,5, ¿sí? Este número no es natural, ¿sí? ¿Los naturales cuáles eran? Los vamos a anotar acá abajo, para que quede claro, porque me parece que hay que reforzar esa idea. Cuando hablábamos de un conjunto de números, lo poníamos con llavecita, ¿viste? Por la Sí, duda lo recuerdo. Bueno, voy a poner incluido el cero. Podés incluirlo o no, yo te lo permito. Cero. Después, ¿qué tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así eternamente. ¿Sí? Es un conjunto infinito. Yo puedo siempre seguir sumando uno. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjate, los números negativos acá no aparecen, porque estarían, si lo quisiera pensar de alguna forma, en el otro sentido. ¿Sí? Tendría que ir para el lado izquierdo, mirando la claro. recta numérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, de todos estos que hay acá dentro de este conjunto, dijimos, bueno, con el uno ya probamos, vimos que no daba. Con el 2 también. Bueno, y si sigo creciendo, olvídate de que de uno está este producto de acá. Pero ¿qué pasa con el cero? 5 por cero nos da cero, ¿sí? Y cero es distinto de uno. O sea, que ¿qué está ocurriendo? ¿Existe algún número natural que podamos introducir en este lugar y que valga la igualdad? Y no. Efectivamente, esta es falsa. Hay un número que hace que valga esta igualdad. Y es un número racional, es un número de esta pinta. ¿Sí? Tiene la Ujú. pinta de una fracción. Te pregunto, para tener la tarta entera, si yo la corto en 5 partes iguales, ¿sí? ¿Cuántas de esas partes tengo que llevarme? Y las 5. Efectivamente, ¿sí? ¿Y cómo dirías vos, tengo esta parte de tarta en términos de cantidad, si querés? ¿Dirías tengo un medio de la tarta si yo la corté en 5 partes iguales? ¿Cuánto dirías que tenés si yo te doy uno de esos pedazos? No dirías un medio. Y no. ¿Cuánto dirías que tenés? Y son 5 porciones. Son 5 porciones. ¿Y cuánto tenés vos? Yo te di una. Podrías Claro. decir, tengo la quinta parte de la tarta. No. ¿No? No, La un quinta. entero. No, el entero sería la tarta entera. Quiero decir un número natural. Claro, sí. La unidad, el uno, sí. Es un número entero, sí. Eso es un número entero, es un número natural, sí. Ahora, lo que yo te decía es, ¿podés decir que tenés la quinta parte de la tarta si yo la dividí en 5 porciones iguales y te di solo una? Sí. Ahí va. Sí. Entonces, ¿qué te parece si agarramos los quintos de toda la gente y nos los llevamos? Tenemos todos esos quintos. Tenemos una quinta parte de la tarta, otra quinta parte, otra quinta. Bueno, agarré las 5 de esas. ¿Tengo la tarta entera? Y sí, ¿no? Bueno, ahí sí ocurre que si multiplicamos 5 por un quinto, vamos a obtener la unidad, la tarta entera. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, ¿qué es multiplicar? Esa es una buena pregunta que por ahí debería haberla hecho antes de empezar con esto. Pero, ¿queda claro qué significa? Por las dudas lo pregunto, ¿sí?
Es mejor preguntarlo ahora que no hacerlo. ¿Qué significa hacer 5 por... Vamos a hacerlo con 3. Vos me dirías el resultado creo que casi al instante. Sí, ¿Cuánto es? 15. Bueno, es 15. ¿Cómo hiciste para saber? Y también uno seguía por las tablas. Ahí va. Vos tenés ya interiorizadas las tablas de hace los 20 años, ¿viste? Sí, Bien. O sea, una forma es acudir a lo que vos recordás de las tablas. Pero ¿y si yo te preguntase otra forma de resolver esto, sin recurrir a tus tablas, qué harías? y 3 veces 5, Ahí va, 3 veces 5. ¿Y qué significa 3 veces 5? multiplicar, porque está multiplicando 3 veces el 5 y te da, o sea, está sumando 3 veces el 5. Ahí va. Estás sumando 3... Pero fíjate lo que hiciste. Convertiste una multiplicación en una suma. ¿Viste? Ujú. Bueno, esto es lo mismo que hacer 3 veces 5 o 5 veces 3, ¿no? Cualquiera de las dos funciona. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Bueno, y esto efectivamente, ahora que si uno parte de lo más básico, de que creo que estamos de acuerdo vos y yo, de que uno más uno es 2, uno podría continuar descomponiendo esto en suma de uno más uno más uno más uno y eventualmente llega a, bueno, 15. 5 veces 3 era la otra. Y sí, esto era, bueno, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 5 veces, ¿no? Sí. Bueno, esto también nos daba 15. ¿Sí? Bueno, ¿por qué insistía yo, ahora recuperando lo que estábamos hablando originalmente, con esta parte de acá? Bueno, ¿qué número hace que valga, eh, vamos a escribirlo así, que valga uno igual 5 por c, que era lo que teníamos antes? Bueno, yo te propuse usar el un quinto como valor de c. Y este ya no es, ¿sí? Un número no natural. es un número natural. Claro. Pero bueno, podemos sumar porciones de la tarta. O sea, nos damos una idea, ¿no? De qué significaría hacer eso. Y de la misma Claro, forma podemos animarnos a multiplicar con fracciones. ¿Sí? Que eso es a lo que estoy aludiendo acá. Uno, entonces, lo voy a poner como pregunta. ¿Es igual a 5 por un quinto? Bueno, vos me dijiste muy bien que multiplicar lo podés interpretar como decir una cosa ciertas veces otra. ¿Sí? Bueno, traduzcamos esto de acá. ¿Qué significa hacer 5 veces un quinto? Podemos decir que estamos sumando quintos. sí, Bueno, tenemos 5 veces un quinto. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Este me lo voy a copiar, así lo puedo pegar ahora. Tenemos un quinto más un quinto más un quinto más un quinto. ¿Cuántos tengo? 4. Me falta uno. Ahí va. Bien. ¿Te atreves a decir cuánto da esto? 2,5. 2,5. ¿Cómo partimos de una sola tarta y ahora tenemos dos tartas, che? ¿Qué pasó ahí? Y Claro, más, me estás diciendo que tenemos dos tartas y media, o sea, tenemos la mitad de otra tarta más. ¿Cómo hiciste para multiplicar las tartas para que crezcan así? claro, pero ya son como números y, claro, son fracciones mucho más pequeñas. Claro, estas son menores que la unidad. Ujú. A la tarta la estamos partiendo en 5 partes iguales. Te voy a dibujar lo que estamos haciendo. Si acá tenemos la tarta,
A ver si me sale partirla en 5. Creo que era algo así. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, le pegué. Era el simbolito de la paz con dos bracitos más. Bien. Sí, Entonces, yo te estoy diciendo, bueno, vamos a asignarle colores. No sé si tengo suficientes, pero vamos a entonces decirle con A, B, C y D. D y E. A la tarta, ¿sí? La vamos a considerar la unidad, ¿sí? A la tarta entera. O sea, el uno, ¿sí? El número uno. Ahí va. Entonces, este quinto, vamos a decir que va a ser esta parte de acá, ¿sí? Esta porción, la A, ¿sí? sí, Esta porción va a ser la porción B. Esta porción va a ser la porción C. Esta porción va a ser la porción D. Y esta va a ser la porción E. Bueno, tenemos la porción A, la B, la C, la D, la E. ¿Tenemos la unidad? ¿Tenemos la tarta? Si sumamos todo. sí, Tal cual, ¿sí? Otra forma de verlo es decir, bueno, si yo tengo un quinto y le sumo otro quinto, ¿puedo decir que tengo dos quintos? ¿Tengo dos de cinco eh, quintos? 2/5 y pienso que sí. Tal cual. En principio, bueno, escribo lo que dije recién, que esto era el Y- uno, la igual que, unidad. igual que 3/5. Exacto, Sí. hasta acá tenés dos quintos. Muy bien. Hasta acá tenés los dos quintos. Hasta acá tendrías tres quintos, ¿no? Ujú. Y ahora ves a lo que voy con esto, ¿no? Tendrías cuatro quintos hasta acá, cinco quintos hasta acá. Pero decir cinco quintos, ¿sí? No es otra cosa que decir el número uno, ¿sí? Cinco quintos es tener la unidad entera. De las cinco subdivisiones que le hiciste a la unidad, tenés las cinco. Entonces tenés la unidad, ¿sí? Hay otra forma también de interpretar a las fracciones, y es como una división, ¿sí? Un quinto es lo mismo que hacer 1 dividido 5. Hay un montón de formas de interpretar estos números, ¿sí? Y uno puede hacer esta división. Quizás recordás de cómo la hacían en la escuela hace tiempo. Claro, Era algo así. eso sería como números racionales, ¿no es cierto? Esto es un número racional, Número ¿sí? racional, porque claro, Acá eso se... también lo estuve viendo acá. Muy Ujú. bien. Acá se está usando, fíjate, dos números distintos, el uno y el 5, para representar a otro número. Eso es importante. No pienses en esta fracción como dos números separados. Pensá que acá, si bien se están usando dos números distintos, acá lo que hay es el representante de un número solo. Bueno, pero ¿cómo conocemos ese número solo? Haciendo esta división de acá. ¿Sí? ¿Qué cuánto nos da? ¿Recordás cómo era el algoritmo de división? Igual no pasa nada si no, solo pregunto. Si alguna vez viste esta Sí, simbología de ese acá. formato de, sí, Alguna vez lo viste, ¿no? Sí, sí, pero no estoy diciendo que lo tenés que recordar, para nada. Tenés siempre permitido en los exámenes usar calculadora, sabelo. Yo lo único que quiero es acudir a esto que probablemente alguna vez viste, para decirte, bueno, ¿cómo es que uno hallaría ese número? Si te estoy diciendo, bueno, acá estamos usando 2 para representarlo. Bueno, pero ¿cuál es entonces el número? Bueno, uno lo podría ver haciendo esta división. ¿Que cómo la hace? Bueno, como en principio no puede empezar a hacer nada, porque este número que tenemos acá es más chico que el que está dividiendo, empieza con un 0, después se ponía un 0 acá, ahora sí podíamos continuar con el algoritmo, acá se ponía un 2, 5 por 2, 10, acá restábamos esto, nos queda un 0 y listo, terminó la cuenta.
Este es el número en cuestión, el 0,2. ¿Sí? Ahí va. Podés escribirlo así, podés escribirlo así, o podés escribirlo así. Estos tres representan el mismo número. Y en la recta numérica, si volvemos para acá, ¿dónde estaría más o menos ubicado? Bueno, habría que partir en 5 partes iguales este tramito, ¿no? Del 0 al 1. Y pinchar justo en la del primera 0 al raya. 1. En la primera raya sería. Por ejemplo, si yo hago... A ver... 2, 3... Ahí va. Salió bien. Tendríamos un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos, cinco quintos, que coincide con la unidad. ¿Sí? Este de acá Ujú. sería el un quinto. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjate todo lo que desglosamos de esto, ¿no? O sea, estamos viendo Sí, sí, ya bastante. veo. Si estoy yendo rápido, si querés que repita o que lo explique de otra forma, por favor decime, ¿sí? Entonces, No, no, la verdad que sí me despejó muchas dudas. bien, Como que ampliar la información también me ayuda, ¿viste? A entender mejor, ¿viste? Que quizás si yo lo hubiera leído, lo hago de una forma, pero cuando lo explicás, ¿viste? Es como que se amplía mejor la información, así que no, sí, está bien. bueno, me alegra escuchar eso. Pero de nuevo, si vemos, por ejemplo, alguna cosa y más adelante volvés a alguna de las consultorías y querés volver a preguntar sobre lo que, entre comillas, ya vimos, hacelo, ¿sí? Siempre podés volver a preguntar de la unidad que sea, ¿sí? Bien, entonces, ahora me gustaría ver qué decís cuando te enfrentás al ítem C. Porque esto ya, ese ítem C es un poco más ambicioso, ¿no? Está hablando ya de algo que parece una regla general. Nos dice, Y, todo número natural es múltiplo de sí mismo. ¿Qué se te ocurre? y, por ejemplo, un número natural es el cero, el uno. Sí. eh, no creo que se pueda multiplicar por sí mismo. Vos A ver, podés... porque cero por cero ¿Cero o por de cero cuánto cero, te da? cero. Bueno, Uno por uno, uno. uno. Sí, entonces sí es múltiple. Pero ojo con lo que estás pensando, porque me parece que hay que leer de nuevo el enunciado. Acá lo que nos dice es, todo número natural es múltiplo de sí mismo. Ahora, ¿te parece si lo reinterpretamos, pero con lo que veníamos haciendo de esto de acá? ¿Qué quiero decir con esto? Tratemos de, en vez de pensar sin casi escribir nada, ir en línea con lo que veníamos haciendo. ¿Qué era? Bueno, agarrábamos y volvíamos a escribir de nuevo el A igual B por C, y después empezábamos a identificar quién era quién. Y ahí creo que se te va a esclarecer la idea de la pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a llevarme la pregunta. La voy a traer acá. Así no tenemos lleno una sola diapositiva de cosas. Bien, acá está. Bueno, A igual B por C. Esto era lo que queríamos, ¿no? Para decir que algo era múltiplo de otra cosa. Sí, Ahora, nos dicen todo número natural. Bueno, ¿podríamos llamar a un número natural cualquiera como A? ¿Me lo permitís? sí. Bueno, porque no sabemos quién es. Ahí nos dicen, bueno, algo que vale para cualquier número. Bueno, llamémoslo A. O sea, la letra es para interpretar nada más, Tal pero cual, para interpretar. Pero porque quiero que veamos qué es lo que queremos que valga. Ahora nos dicen, es múltiplo de sí mismo.
Bueno, es múltiplo de, acá, lo que usualmente nosotros poníamos en los otros ejercicios, ¿qué era? ¿La letrita B o la letrita C? Es múltiplo de, y acá, ¿qué agarrábamos nosotros? Agarrábamos la B. múltiplo, la B, ¿verdad? Bueno, pero sí mismo, B, todo número natural. Entonces, ¿quién tiene que ser B? Si es sí mismo y se está hablando de todo número natural, a quien llamamos A. ¿B y A son distintos? No. Son el mismo. Entonces, bueno, lo que hay que escribir es A es igual a A por C. Y lo que hay que buscar, lo que habría que buscar ahora es algún número natural que haga que valga la igualdad, ¿no? Ahora creo que se te va a esclarecer el panorama con esto. ¿Hay algún número natural que haga que valga esto? Para cualquier numerito A. eh, un número natural. Un número natural que tenés que ubicar en el lugar de la letra C. ¿Sí? Y puede ser sí, puede ser un 3 4 un 5. Si pones un 3, ¿qué pasa? Mira, si C igual 3, coma, A nos quedaría igual a A por 3. ¿Eso vale para todo valor de A? Y no. Y no, ahí lo dedujiste al toque. Esto no valdría para todo valor de A. Entonces, C igual 3 no funciona. ¿Se te ocurre otro con el que podríamos probar? Un 2. 2. Si C igual 2, ¿qué nos queda? A igual A por 2. ¿Esto es válido para cualquier valor de A? Me parece que no. Che. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, con A igual 2, nos quedaría 2 igual a 2 por 2. Y eso no es cierto, ¿no? 2 y Ujú. 4 son distintos. Lo que nosotros buscamos es un número natural que podamos meter en el lugar de C y que haga que valga la igualdad esa para cualquier valor de A. Bueno, ya probaste con 3, probá con 2. ¿Y te parece si bajamos un poquito más? Un 1 Ahí sería. va. Probemos con 1. Si C igual 1, A es igual a A por 1. ¿Esto vale para cualquier valor de A? Me parece que tiene que ser un 0, ¿ah? ¿Por qué descartaste este tan rápido? Porque si es la igualdad, Sí. diríamos para que quede igual, tendría que ser un 0. Porque, por ejemplo, 2 por 0, 2 por 2. 0 no es 2. 2 por 0 es 0. O sea, 2 por 0, 0, claro. Pero, Hay algo que hay que recuperar, ¿sí? Del producto y es el elemento neutro. El elemento neutro del producto era un número que cuando lo multiplicábamos por otro nos devuelve el número original. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuánto es 5 por 1? 5. Bueno, el 1 le hizo algo al 5. Y no. Entonces, te pregunto ahora, 4 por 1, ¿cuánto es?
4, 17 por uno, ¿cuánto es? 17 Un millón por uno, ¿cuánto es? y 1.000.000, porque no te permite multiplicarlo, no te permite sumar, nada. No, no es que no te permite, es que el uno es eso, es el elemento neutro de la multiplicación. Es un número que cuando lo multiplicas por otro no lo modifica, lo deja igual. Es como Ujú. decir, en términos de lo, ¿te acordás tantas veces otra cosa? Bueno, ¿qué sería una vez 5? Bueno, es el 5 solito, no hay que hacerle nada. Lo podés pensar en Bien. esos términos de sumarlo, ¿sí? Ujú. Acudí a eso. Bueno, 10 millones por uno también nos va a dar 10 millones. Entonces, acá encontramos un número, el uno es natural, ¿no? Es un número natural. Lo teníamos en la lista, ¿sí? Lo habíamos escrito Sí. acá. Es un número natural y cualquier número por uno nos va a dar el número original. Y eso es efectivamente lo que se está preguntando acá, ¿sí? Con c igual uno vale la igualdad para cualquier valor de a. Ahí va. Entonces pudimos encontrar un número natural que haga que todo número natural sea múltiplo de sí mismo. ¿Viste? Ujú. Había que desenmarañar esto, porque no es fácil hacer este paso de acá, ¿sí? De, bueno, la condición que nosotros veníamos estudiando era esta de acá, que tenía que cumplirse eso, que el número sea un producto de otros dos, para decir que sea múltiplo de, ¿sí? Estoy como recuperando todo lo que hicimos, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, identifiquemos cuál es cuál. Dijimos, bueno, todo número natural, ya está, le decimos a ese número cualquiera, ¿sí? En particular natural. Lo identificamos con la letra A, ¿sí? Y después dice, es múltiplo de, y ahora lo que nosotros siempre agarrábamos, ¿sí? A partir del es múltiplo de, le asignamos la letra B a esa otra parte. Bueno, y resulta ser que esa otra parte ahora es sí mismo. Bueno, pero teniendo en cuenta la oración entera, ¿quién es sí mismo? Todo número natural. Y a todo número natural, nosotros lo habíamos llamado A. Entonces A y B no van a ser distintos, son el mismo. Entonces, ¿para qué usar dos letras? Usa una sola. ¿Sí? Por eso es que hicimos el paso acá de intercambiar con la B el A, porque es efectivamente sí mismo. ¿Sí? Sí, Bien. Y ahora sí, lo que nos habíamos preguntado era, bueno, lo que hay que buscar es algún número natural, C, que haga que valga la igualdad. Y ahí fuimos probando, ¿no? Primero, vos dijiste que podía valer para cualquiera. Bueno, pero resulta ser que probamos con 3, que fue el primero que se te ocurrió. Resulta ser que un número no siempre va a ser igual a 3 veces ese número. 5 no es lo mismo que 3 veces 5. Bueno, y así fuimos bajando de a poquito hasta que llegamos a el valor de c igual 1, ¿sí? Y ahí dijimos, bueno, cualquier número va a ser igual a una vez ese mismo número. Efectivamente. Y ahí entonces pudimos decir, bueno, entonces sí, con c igual 1, vale. Y eso es lo que buscábamos. Tenía que existir un número natural que haga que valga esto. ¿Sí? bien, sí. ¿Sí? Igual de nuevo, si necesitas que lo recuperemos, me decís. ¿Sí? ¿Querés que continuemos con los otros ítems? Dale, con Bueno, sí, el ítem el D. D. Apa, te quiero ver acá. A ver. Todo número natural tiene infinitos múltiplos.
Eh, para mí, o sea, siendo así algo así mental, ¿viste? Para mí no, ¿Por qué? A ver. porque todo número natural, o sea, por ejemplo, como vimos el uno, un número natural no creo que tenga infinitos múltiplos, porque quedan uno, ¿me entendés? Uno por uno, uno, no veo que tenga infinitos múltiplos. Ok. Podríamos analizar el caso de uno y qué pasa acá, ¿no? Pero, ¿cómo escribimos esto de refutarlo si lo intentamos refutar? ¿Qué quiero decir? Ahora lo llevo para el otro lado. Me llevo el enunciado. Acá. Ahí va. Bien. Todo número natural tiene infinitos múltiplos. Y vos propusiste, te preguntabas, ¿qué pasa con el uno? Y te preguntabas, ¿tiene infinitos múltiplos? Claro, ¿Cómo sería un múltiplo? Primero hay que entender qué significaría que un número sea múltiplo de uno, ¿no? Para poder responder esta pregunta. Primero habría que entender qué significa eso, ¿no? Pregunto. claro, sería un número que se pueda multiplicar. Vamos a escribirlo primero. Ujú. Vamos a escribir todo lo que estamos pensando. ¿Qué significaría? Bueno, esto también como pregunta. Que un número sea múltiplo de uno. Después nos preguntábamos si son infinitos, finitos. Finito es cuando decimos que tenemos una cantidad, si se quiere, limitada. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, la idea del infinito es, bueno, como yo te la mostré en el conjunto este, acá te estoy dando un indicio de que este conjunto sería infinito. O sea que yo siempre voy a poder continuar, siempre puedo continuar añadiéndole un número tras otro y nunca frenar. ¿Sí? Si este conjunto fuese finito, bueno, acá tendría un listado que eventualmente va a terminar. ¿Sí? O sea, voy a tener un listado de numeritos y en ningún momento te voy a indicar con puntos suspensivos que la lista continúa eternamente. ¿Sí? A eso me refiero yo cuando digo que algo es finito. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significaría que un número sea múltiplo de uno? Bueno, ahora sí lo podemos traducir al lenguaje que usábamos, ¿no? Un número múltiplo de, ¿te acordás? Lo que estábamos haciendo siempre hasta ahora. ¿Quién es A? ¿Quién es B? Un número A. Múltiplo de uno B. ¿Sí? Bueno, entonces, A tendría que ser igual a uno por C. Bueno, ¿se te ocurre algún número natural que puedas poner en el lugar de la letra C que haga que valga esa igualdad? Eh, el uno. En el lugar. Ahora vemos qué pasa con el uno. ¿Hay algún número natural que podamos poner en el lugar de C para que valga la igualdad? Ahí va. Vos decís el uno. Bueno, pero ¿qué pasa si pongo el uno acá? Probemos. Ah, bueno, antes de escribirlo. Si C igual uno, coma. Ahora vemos qué pasa. Teníamos que A
era igual a... Ahí va. A 1 por 1. ¿Eso vale para un número A cualquiera? Y Y esto... no, Esto solo valdría para qué número. para, Para para A número, igual 1. ¿Te parece? para A igual a 1, claro. Claro, porque uno por uno, ¿quién es? Bueno, uno. Una vez uno es uno. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿con esto ya estamos respondiendo algo o hay que seguir desmenuzándolo? No, eh, hasta ahora sí. Sí, eso lo entendí esa parte. Ok, bueno, Por eso, viste, yo eso mismo es lo que estuve pensando, viste. sí. Por eso pensé, llegué a la conclusión de que no, viste. Vos decís que no. No todo número natural tiene infinitos múltiplos. Hipótesis, vamos a poner dos puntos. No, así, a grosso modo. A mí todavía me tenés que convencer, ¿sí? O sea, si vos me decís que no, empezamos nosotros a hallar una suerte de contraejemplo, ¿sí? Ujú. Eso es lo que vos intentaste hacer recién. ¿Qué significa eso? Bueno, si acá te están afirmando que todo número natural tiene infinitos múltiplos, ¿sí? ¿Qué significará eso? Bueno, que todo número natural, en particular también el uno, ¿sí? Bueno, pero ¿qué significa eso de que tenga infinitos múltiplos, entonces? Bueno, un número A, ¿cuándo es múltiplo de uno? Bueno, cuando A lo podemos escribir como uno por C. Y tenemos que hallar un número C que haga que valga la igualdad. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si decimos lo siguiente? Si C es igual a A, este es el paso que por ahí no te ibas a atrever a dar, ¿no? Porque yo tengo que asigné la letra A a todo número natural. Bueno, el número C en principio puede ser cualquiera que se me ocurra a mí y ahí vamos probando, ¿te acordás cómo hacíamos? Bueno, Claro, claro, ¿y qué sí. pasa si pruebo con que en el lugar de la letra C voy a usar el número que ya tenía al principio, que era A? Veamos qué pasa. A nos queda igual a... ¿Quién? Uno por A. ¿Y quién es uno por A una vez A? Una vez A es A. Y ahí no se contradice nada. Claro. Entonces, por ejemplo, más concretamente, ¿sí? Más concretamente, si A es igual a... Elegí un número cualquiera, natural, por favor. 4. 4. Bueno, ahí va. Si A es igual a 4, dos puntos, vamos a escribir lo que teníamos. 4 tendría que ser igual a uno por... Y ahora hay que averiguar, ¿sí? ¿Quién sería la letrita C? En este caso, la única forma es si pongo un 4 acá, ¿no? Para que sea natural. Uno por 4 nos da 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el uno? ¿Tiene infinitos múltiplos? ¿Encontramos un múltiplo de uno acá? ¿4 es un múltiplo de uno? sí, Ahí va.
4 es un múltiplo de 1. Ahora, si encontramos otro más, creo que ahí ya te vas a inclinar a otro lado. ¿Sí? Probemos con otro. Dos puntos. No, esto tan allá no lo quería. Elegí otro. Otro número natural. Un 6. 6. Voy a seguir escribiéndolo igual que arriba. Si A es igual a 6, dos puntos. Bueno, ¿y ahora qué nos quedaba? Nos queda que 6 es igual a 1 por... ¿Y qué número tenemos que poner acá para que valga la igualdad? El 6 Exacto. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que 6 es múltiplo de quién? del 1. Del 1. Entonces, fíjate, encontramos un ejemplo. Otro ejemplo. Resulta ser que el 1 tiene uno, al menos dos números que son múltiplos de él. El 4 y el 6. Pero, ¿te convenció esta idea de que podríamos hacer una lista infinita? Yo podría continuar haciendo esto todo el día, hasta que me muera. ¿Sí? O sea que tenemos infinitos múltiplos o finitos. Y ahí finito sería. Acá infinitos. Hay infinitos múltiplos del uno. ¿Viste? Bueno, el uno tiene infinitos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con otro número? Por ejemplo, el 2. ¿Hay infinitos múltiplos del 2? Mm, Y 2 por una 2. Primero, ¿cuántos Eh, múltiplos de 2 hay? Bueno, ¿qué tendría que pasar para que un número sea múltiplo de 2? Por ejemplo, 6. ¿Es múltiplo de 2? Te hago esa pregunta. 6. 6. Múltiplo, o sea, sería la igualdad, ¿no es cierto? Buscar la igualdad. Claro, hay que buscar la igualdad. ¿Querés que lo escriba tal cual lo estábamos haciendo? Lo vuelvo a escribir. ¿Qué tendría que Ujú. O ocurrir? sea Que que 6 la sea palabra igual. múltiplo es la igualdad. Podemos por ahora usarla como Y, orientarnos a que en ese lugar tendría que haber un igual. Pero ojo con pensar que la palabra múltiplo va a ser siempre sinónimo de una igualdad, ¿sí? Que te ayude a ubicarnos ahora en cómo traducir lo que estamos diciendo verbalmente al lenguaje simbólico. ¿Qué quiero decir con estos símbolos, no? El igual, ¿sí? Los números. Está bien, pero no pienses que siempre que veas la palabra múltiplo vas a tener que poner en su lugar el símbolo igual, ¿sí? Ojo con eso. Ahora sí nos viene bien para ubicarnos. Pero recordá por favor eso que dije, ¿sí? Entonces, lo que tendría que ocurrir es que 6 sea igual a 2 por alguien, ¿no? Por un C. Bueno, vos bien sabés, porque recordás las tablas, creo, como me dijiste, que con C igual 3 vale la igualdad, daría un ¿no? 6. Claro. Ujú. Bueno, con C igual 3 vale la igualdad. Ahí ya tenés un múltiplo, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay otro múltiplo de 2? El número uno sería. 2 por una 2.
Te gusta elegir a los números confusos, me agrada igual. Bueno, podés decir el uno. ¿El uno sería múltiplo de 2? Mmm, 1. Vamos a ver. Uno. ¿Es múltiplo de 2? ¿Qué tenía que ocurrir? Tenía que ocurrir, bueno, habíamos dicho uno igual a 2, ¿no? Por una letrita C. Pero C tiene que ser un número natural. ¿Te acordás que habíamos hecho si uno era múltiplo de 5? Y habíamos concluido que no era. ¿Querés que la traiga a la diapositiva? ¿Te acordás lo que habíamos hecho acá? ¿Dónde está? Eh, ah, en la segunda lo hicimos, ¿no? Acá, sí. Que habíamos puesto 1 igual 5 por C. ¿5 es múltiplo de 1? Resulta ser que no había ningún número, ¿sí? Natural que podamos usar en el lugar de la letra C para que valga esta igualdad. Teníamos que recurrir a un número que ya no era natural. ¿Te acordás? El 1/5. Era un quinto. Claro, si Sí. reuníamos las 5 porciones que habíamos cortado, teníamos la tarta. Bueno, medio que lo mismo va a estar pasando si en el lugar de un 5 tenemos ahora un 2, como lo que tenemos en este caso, ¿no? De... ¿Dónde estamos? Acá. La letrita C, si yo empiezo con el 0, ¿sí? Que es el primero de los naturales, si lo incluimos, 2 por 0 nos da 0. Y 0 es distinto de 1. Ahora, si yo pongo la letra C igual a 1, bueno, 2 por 1 nos da 2. ¿Y 1 es igual a 2? No. No, Bueno, y si continúo subiendo, incrementando el valor de C, me alejo cada vez más. Entonces, este de acá no es un múltiplo, ¿sí? No. Y el por qué, bueno, justamente, pues no hay un número natural que haga, que valga la igualdad. Ahí va. Bueno, este entonces dejémoslo como nota al margen. Pero te pregunto ahora de nuevo, ¿hay otro múltiplo? Vimos que el 6 lo era. eh, el 4. Ahí va, el 4. 4 es múltiplo de 2. Pues al 4 lo podemos escribir como ¿quién? Como 2 por 2. ¿Sí? En términos de la igualdad que teníamos arriba, ¿qué sería esto? Bueno, sería 4 igual 2 por 2. ¿Sí? Bueno, ¿se te ocurre que podríamos continuar haciendo esto eternamente? Esto de hallar múltiplos de 2. Fíjate, si yo agarro 2 y lo empiezo a multiplicar por cualquier número natural, y a ese número natural que me da de resultado de haber multiplicado por 2, digo que era mi número original, entonces estoy generando infinitos múltiplos de 2, ¿no? ¿Me explico con eso? O Sí, sea, si yo te digo, bueno, 2 por 1, 2. Entonces, ahí tenemos un múltiplo, ¿sí? De 2. Sí mismo. ¿Sí? 2 por 2 nos da 4. Es el caso que analizamos recién. También es múltiplo. Bueno, 2 por 3, 6. Ahí arriba lo tenemos. Bueno, 2 por 4, 8. Y así, ¿no? Estoy agarrando infinitos múltiplos de 2. ¿Viste? Ahora, si yo agarro un número cualquiera,
podría empezar a multiplicar a ese número por uno, por 2, por 3, por 4, por 5, y así. Sí. Entonces, lo que me parece es que todo número natural va a tener infinitos múltiplos. Por esta misma cuestión de que tenemos infinitos números naturales. Si querés probamos con otro más. ¿Qué quiero decir? Bueno, ya vimos que del 2 parece haber infinitos. ¿Hasta ahí me lo crees eso? Sí, Bueno, es medio por esto de que los estamos construyendo a mano casi, ¿no? Estamos diciendo, bueno, agarrás al 2 y lo empezás a multiplicar por todos los números naturales. Y listo, ahí ya te creas los infinitos múltiplos del 2. Ahora, si yo agarrase al 3, bueno, puedo hacer lo mismo. Empiezo a multiplicar al número 3 por todos los números naturales de nuevo. Y así. Y al 4, y al 5, y al 6, y al 7. Bueno, entonces resulta ser, con este razonamiento, podemos, y lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Fabricar infinitos, opa, múltiplos de cualquier número natural. Bueno, obviamente que el razonamiento sería continuando esto eternamente, ¿no? Esto que estábamos haciendo recién, ¿sí? Del sí, 2 ya dijimos, bueno, parece que hay infinitos, porque podemos seguir, ¿no? Con lo que decíamos. Y después, bueno, con el 2 ya vimos que hay infinitos. Con el uno vimos que hay infinitos. Con el 3 bueno. Con el 4 con el 5 con el 6. Y así. Entonces resulta ser que parece que podemos fabricar infinitos múltiplos de cualquier número natural. Y volviendo con la hipótesis de que no, y resulta ser que en realidad parece que los hay. ¿Sí? Bueno, ahora si consideramos al cero como número natural, buena pregunta, ¿no? ¿Hay infinitos múltiplos del cero? y no. ¿Por qué no? Y porque el cero es diferente al uno, es menos que el uno. Y, por ejemplo, viste, yo pienso que mm, tiene múltiplos infinitos, excepto el cero, porque el cero, cero por cero, cero, cero por uno, cero, Cero, cero por dos, cero cero. por cualquier cosa, cero. Efectivamente. Ahora, como yo te estoy diciendo, bueno, vamos a considerarlo, ¿sí? Como parte de los naturales, podemos responder de una forma a la pregunta. Ahora, déjame confirmar, ¿sí? Si a nosotros, bajo lo que tenemos acá, nos permiten hacer eso, ¿sí? Dame un segundo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero confirmar de que nos están diciendo, bueno, consideremos al cero como número natural. Y mira, o casualidad, menos mal que lo chequeé, al cero no nos están permitiendo considerarlo como número natural. Bueno, es todo un debate si considerarlo o no, por eso vale la aclaración. Fíjate, si nosotros considerábamos al cero como número natural, coma, puede que falle, ¿no? Por la intuición que vos tenías, puede que falle la afirmación. Bien, entonces Claro, voy a... porque Habría como que solo vos un me decís, múltiplo. Habría solo un múltiplo, ¿no? Porque cero por claro, cualquier cosa es cero. Entonces, claro, por eso incluido viste el cuando, cero, te lo saco. Por las dudas.
Porque viste cuando decía la pregunta si todo número natural y como el cero figuraba como un número natural, entonces como que ahí me quedaba ahí medio, viste, Por eso, de nuevo, hay veces en que te permiten incluirlo, hay veces en que no. Acá nos están diciendo, bueno, no lo incluyamos. Yo vengo por ahí de un lado en el que quizás sí lo incluíamos. ¿Me explico? A ver, la realidad es raro encontrarse con estas situaciones de en la matemática a veces incluir o no cosas en un conjunto, ¿sí? Suele ser bastante estricta la cosa. Pero bueno, justamente lo estricto viene de, bueno, si ahora estamos considerándolo como parte de, o que no forma parte de este conjunto de números naturales, bueno, lo establecemos al principio, ¿sí? Entonces, acá en este espacio que tenemos, nos dicen, bueno, no lo incluyes. Hay otros espacios donde por ahí sí se incluya. Te lo digo como dato curioso de que por ahí en el futuro lo veas, ¿sí? Siempre regite bajo eso, si continúas con este tipo de cosas de, bueno, ¿estamos considerándolo como parte o no de este conjunto? Es lo primero que habría que preguntarse. Bien, nada, detalle aparte. Ok, entonces ya está, con esta aclaración terminamos con esa pequeña pregunta. Ahora, nos faltaba una, creo. Sí, la E. Apa. ¿Y esta? Todo número natural tiene infinitos divisores. mm, Acá. ¿Qué se te ocurre? o sea, digamos que a ver, todo número natural tiene infinitos divisores. O sea, como que un número natural se puede dividir, ¿o no? Ahí va. Primero hay que preguntarse qué significa si un número se puede... Ahora me gusta. ¿Viste? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nos estamos preguntando ya, bueno, ¿qué me están preguntando? Bien, vamos a Claro, preguntarnos viste que eso. a veces las preguntas ¿Qué me confundo significa? un poco en las preguntas. Bueno, pero hacételas las preguntas. Cuando no entendés lo que te están preguntando, bueno, partí de ahí, ¿sí? De decir, bueno, ¿qué me están preguntando? Acá me están diciendo que algo tiene divisores. ¿Qué significa que un número sea divisor de otro? Claro, que un número natural se pueda dividir. Si querés, Y, voy a poner un número natural para aclarar más. Ahí va. ¿Qué significa que un número natural sea divisor de otro? Porque, fíjate, infinitos divisores, ojo, y acá me parece que vamos a tener que modificar esto que dijimos. Infinitos divisores, por ahora no me queda claro a mí si esos divisores tienen que ser naturales o no. ¿Sí? Acá la pregunta, bueno, sí, hace énfasis en esto, pero son cosas que hay que recuperar de a poco. ¿Sí? O sea, sí, efectivamente te están diciendo sobre números naturales, pero en principio no quedaría claro cuando uno lee esto. ¿Sí? Porque te están diciendo todo número natural tiene infinitos divisores. Bueno, pero un divisor está bien, será un número. Pero ¿puede ser un número racional? Eso es lo que te claro, quiero sí, preguntar. ¿Un divisor podría ser un número racional? yo pienso que sí, como lo estuvimos viendo. Por No sé. ejemplo, el uno, Vos decís, como estuvimos viendo, no, no vimos que un número racional lo llamábamos divisor de otro. No vimos eso. no, lo que vos me decías es de que, por ejemplo, un uno, bueno, se puede dividir en medio, Ahí va. Sí, a la unidad la podemos dividir. Sí. pero si no Pero estamos hablando de ¿cuál era el dividir la unidad, divisor? sí, ¿Cuál era el divisor ahí? Esa es la pregunta. Cuando teníamos un medio, por ejemplo, estábamos agarrando el número uno y lo estábamos dividiendo por el número 2. El sí, 2 sería el divisor ahí. Y el 2 es un número natural. ¿Viste? Ahí está la distinción.
¿sí? A pesar de que estábamos hablando de un número que es una fracción, ¿sí? Un número racional, hay que identificar cómo llamamos a cada uno de esos números. También rondaban las palabras de numerador, denominador, quizás la escuchaste, quizás no. Bueno, el numerador era el que estaba en la parte de arriba de la fracción Sí, y el y el denominador es el numerador el que que estaba denomina la abajo. fracción. Ahí va. Bueno, cuando decimos que un número es divisor de otro, ¿sí? ¿Qué queremos decir con eso? En principio sí, vamos a estar hablando de números naturales que sean divisores de otros. Por ejemplo, el 2 divide al 4. Sí, Ok, escribamos eso. Por ejemplo, el porque al 2 4 lo dividís en 2. divide al 4. Bien, ahora, siguiendo el ejemplo del 4. Pero, y ahora te hago la pregunta. ¿El 3 divide al 4? No, queda impar, por decirlo de alguna manera, no, no, Ojo, con la idea de paridad e imparidad, por ahora no hablamos nada de eso. ¿Sí? bien, Pero vos estás acudiendo a la paridad por un buen motivo, porque el 4 es par, ¿no? Vos eso sí, por ahí lo tenías dando vueltas, ¿no? ¿El 4 considerarías que es un número par? sí, ¿Por qué? y porque se puede dividir ¿Por quién? por 2, Ahí va. ¿Pero qué significa que se pueda dividir por 2? porque también se puede dividir, claro, porque no hay forma de dividirlo de otra manera, al ser entero, ¿Cómo que no? ¿Lo puedo dividir por uno? al ser natural. Claro, por uno sí, sí, exactamente iba a decir 4 4 dividido dividido uno me uno da 4. me da 4. 4 dividido 2 me da 2. Ya 4 4 dividido dividido 3 4 ya no, no da. no da, pero ¿qué es eso que no da? Acá estamos tratando de desenmarañar algo de fondo que vos tenés incorporado en el inconsciente y tiene que ver con el famoso algoritmo de división, ¿sí? Y tiene que ver con el resto que nos queda del número al hacer la división. O sea, cuando hacemos la división de 4 por el número 2, al 4 si lo dividimos en dos partes iguales, bueno, tenemos que agarrar un 2 y otro 2, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿nos sobró algo? No, Ahí va. Ahora, si agarramos al número 4 y lo intentamos dividir en tres partes iguales, y ahí va a estar complicado porque justamente va a quedar algo, ¿sí? De resto, ¿sí? ¿Se entiende eso? O si sea, lo no lo... dividís Si yo hago la en... división, ¿sí? Si yo hago 4 dividido 3, ¿sí? Acá, bueno, este número es más grande claramente que el 3. Puedo empezar con el algoritmo de división. ¿Y qué hacía yo? Bueno, agarraba el número uno y hacía uno por 3, me queda un 3, ¿sí? Y cuando hago la resta, 4 menos 3, me va a quedar uno. Este es el resto. A 4 lo podemos escribir como 3 por uno más uno. Uno decía que, por ejemplo, este divisor de acá era efectivamente un divisor del 4 si el resto era cero. Si lo que nos quedaba acá era cero y acá hay un uno, ¿sí? Por eso hablo de esa parte que nos sobra, ¿sí? Nos está sobrando una parte ahí. Ahora, uno podía continuar añadiendo un coma y ta 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 ta. Pero, cuando hablamos de si un número es divisor que el otro, divisor del otro, perdón,
hacíamos esto, no poníamos coma y frenábamos en el momento en el que nos quedaba un resto, ya sea un número más chico que el divisor en cuestión o cero. ¿Sí? Bueno, ahora que traté de recuperar esta parte, ahora tenemos un argumento para decir por qué el 3 no divide al 4. El Claro, en 3, partes iguales. claro, no divide al 4 en partes. O sea, nosotros podríamos decir, muy a grosso modo, y si continúas poniendo las comas, todas esas partes que te van, o sea, que te queda acá, agarrarías, imagínate que sean 4 latas de cerveza y tengo 3 personas. Digo, bueno, una para vos, otra para el otro, otra para el otro. Listo. Y ahora la última que queda, agarro un vasito para cada uno y le voy dando una porción acorde hasta que más o menos los vasitos esos tienen la misma cantidad y listo. Entonces cada persona de esas tres tiene su lata de cerveza con un vasito y un poquito más, ¿viste? Adentro. Sí, Bueno, eso podríamos hacerlo. Entonces, esa idea de partes iguales puede llevarte a pensar en eso. Pero cuando se te pregunta este tipo de cosas, de si el 3 divide al 4, ¿sí? Hay que acudir al algoritmo de división y mirar si queda un resto. Es simplemente por un tema de cómo nosotros llamamos a algo que sea divisor de un número, ¿sí? A pesar de que por ahí a vos se te ocurre esta idea de las latas de cerveza, bla bla bla, ¿sí? ¿Queda claro esa distinción que hice? O sea, sí, lo que nosotros pedimos es esto, de, bueno, chequeemos formalmente con este bendito algoritmo si nos va a sobrar una partecita, ¿sí? O si no. El 3 no divide al 4, lo voy a poner entre comillas, así recordás esto que estoy diciendo y por eso cuando veas el comilla vas a decir ¿y por qué están las comillas? El 3 no divide al 4 en partes iguales. Más formalmente, el resto de dividir, esto es lo que sería dicho posta a posta, el resto de hacer la división del 4 por 3 no es cero, coma. Por esto es que el 3 no divide al 4. Ahí va. Por eso ojo con la de no lo divide en partes iguales. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué encontramos acá? ¿Cuántos divisores pudimos cazar para el 4? y dos, y uno. Teníamos los divisores del 4 son, los puntos, bueno, uno dijimos, 2, 4, ¿sí? ¿Hay algún otro? No, Bueno, podríamos decir esto. ¿Tiene pinta de que son infinitos? y no. Bueno, efectivamente, no hay infinitos divisores del 4. Hallamos un contraejemplo de la afirmación. Ahora, hay otros números que dividen al 4. ¿Sí?
Por ejemplo, el menos uno, ¿sí? Menos 2, menos 4, ¿sí? Pero eso creo que ya lo vamos a reservar para otro momento. O bueno, podríamos decirlo ahora, ¿no? ¿Por qué digo que el menos uno divide al 4? Puedo escribir al 4 como menos uno por otro número. Voy a escribirlo No. bien. Por otro número. Mm, Como uno, para mí no, porque es uno menos, es ¿Qué uno significa? negativo. Multiplicado. Perdón que no lo terminé de escribir. ¿Se entiende lo que escribí ahí, no? Sí. Bien. Vos decís que no. ¿Por qué no? Si me decís que no, me tenés que convencer de que no. Y porque si vas a la tabla, ¿Viste eh, las limitaciones de la tabla? ujú, Las tablas, sí, que te enseñaban, no incluían los números negativos. ¿Sí? Y podemos multiplicar por números negativos. sí, Se puede. Entonces, ¿por qué decís que no? Vos dijiste que sí ahora. ¿Recordás haber visto cuando repasabas la idea de multiplicar por números negativos? sí, por ejemplo, un uno negativo por 6 negativo, Dame el ejemplo que dijiste. ¿Cómo dijiste? ¿Menos uno por quién? ¿Por 6? por 6 negativo también. ¿Cuánto te da? ¿Por 6 negativo? Ok. Ajá. ¿Y esto cuánto daba? Te daba 7 7, ¿eh? negativo. No, claro, porque al ser uno te daba uno nada más, ¿Esto es uno? uno negativo. ¿Menos uno? No, me parece que va a haber que repasar esta parte. Definitivamente. Ahora, ¿te parece si la repasamos en la siguiente página? Pero primero, antes que nada, a pesar de que esté esta pequeña aclaración que vimos ahora, de que hay otros números que dividen al 4, ¿sí? A pesar de este pequeño detalle de acá, que lo vamos a ver, quédate tranquilo. ¿Se entendió la idea entonces de cómo dijimos que, bueno, esto en realidad es falso? O sea, nosotros encontramos un número natural, el 4, y resultó ser que no tenía infinitos divisores. Claro, tenía el 2 nada más. Como el 2 nada más, ¿no? Teníamos el uno, el 2, el El 4, el 2 el menos uno. uno, el menos 2 y el menos 4. Estos tres de acá Ujú. abajo, todavía por ahí no me lo crees, lo vamos a ver, pero al menos el uno, el 2 y el 4, vos estabas convencido de que funcionaban, ¿sí? Por lo que habíamos hablado. Entonces ahí ya tenías tres divisores del 4, ¿sí? Claro, porque el 4 no lo puedes dividir por 6, no lo puedes Claro, dividir ahí por va. 5. Esta idea de no poder dividirlo por tiene que ver con, de nuevo, el resto que hay una vez que uno aplica el algoritmo de división, ¿sí? Con eso tiene que ver, ¿sí? Bueno, entonces, hay que recuperar esta idea en este tiempito que nos queda ahora de qué significa multiplicar por un número negativo, ¿sí? Bueno, particularmente por el
lo voy a poner entre paréntesis, menos 1. ¿Sí? ¿Qué significa multiplicar a un número por menos 1? Bueno, yo te voy a invitar a que lo pienses de la siguiente forma. Podemos pensarlo en términos de vectores. ¿Qué es un vector? O sea, entre comillas, flechitas. Flechas. No lo voy a poner en diminutivo porque no es algo que por ahí viste en su momento cuando lo habías quizás... No sé si en el... Vos dijiste hace 20 años. No sé si en Sí, ese momento lo enseñaban con vectores o cómo era que lo enseñaban. Pero vamos a ver si esta forma que te voy a presentar te es amigable. Bueno, vamos a agarrar la recta numérica, ¿sí? Bien. Al número uno, ¿sí? Quiero que lo pensemos ahora como la flecha que parte del cero y llega hasta el uno, ¿sí? sí, ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. sí, sí. Al número uno lo vamos a pensar como la flecha que parte del cero y llega al uno, ¿sí? Bien, ahí va. Bueno, multiplicar por menos uno lo podemos pensar como dar vuelta, entre comillas, dar vuelta, o girar en 180 grados la flecha del número que se esté multiplicando. ¿Sí? Ahí va. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a llevarme esto. Copio, lo pego. Ahí va. Multiplicar entonces por menos 1, lo que va a hacer es girarla en 180 grados. Elegí un sentido, derecha o izquierda. No tiene, no Derecho. tiene, no tiene nada que ver con política, quédate tranquilo. A la derecha, bueno, o sea, en sentido horario sería este, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, lo hacemos girar para acá. 180 grados. ¿Te parece que freno ahí o sigo de largo? Si mi punto Y de puedes giro... seguir. No, ojo. Justo que me hablabas de geometría. 180 grados es cuando hacemos la mitad del círculo. ¿Sí? Ah, claro, sí, sí, sí. Si no haríamos 360 si pego de nuevo hasta acá. Bien. Y fíjate. Dar vuelta o girar la flecha. Nunca se habló de cambiarle el tamaño. No se le modifica el tamaño. Entonces, si nosotros ubicábamos a los números negativos del lado izquierdo, ¿sí? ¿Te parece que va a girar y a coincidir justo con qué casillero? Si acá tenemos el 1 y acá teníamos, por ejemplo, el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4 y así. Si yo hago girar la flecha roja 180 grados y no le modifico, ¿sí? El largo, voy a caer necesariamente en la casilla, si se quiere, del menos 1. Bueno, esto que hicimos acá
Está quedando medio feo el dibujo. Voy a poner el cero arriba. Y no lo puedo borrar ahí porque es una foto la que puse. Bueno, no pasa nada. A ver. Voy a escribirlo, ¿sí? La flecha verde lo que hace es multiplicar por -1. Y lo que estamos viendo acá, representado gráficamente, es, dos puntos, y ahora por ahí te va a cerrar un poco más, es la siguiente cuenta. 1 por -1. Y fíjate, partí de la flecha del 1 positivo, ¿sí? Dijimos esto de acá arriba, ¿no? Al número 1 lo vamos a pensar como la flecha que parte del 0 y llega al 1. Y lo que dije de la flecha verde, lo que hace es multiplicar por -1. Bueno, parto de la flecha roja, esta de acá, ¿sí? Después le estamos aplicando, si se quiere, la verde. Y la flecha que obtenemos al final, ¿cuál es? Voy a pintar con amarillo. La que va del 0 y hasta dónde llega. Hasta el -1. Hasta -1. Entonces esta cuenta nos da -1. ¿Sí? De acá es de donde surge una primera idea de la famosa tablita de los signos. Quizás alguna vez la escuchaste. Sí. Bueno, ¿y qué decía esa famosa tabla? ¿Qué decía la tabla de los signos? La famosa tabla. Bueno, decía qué pasaba cuando teníamos un producto de números que eran positivos y negativos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía uno? Bueno, decía más, más, menos, menos. El producto de dos números positivos. ¿Cuánto nos da? ¿Nos da otro número positivo o nos da un número negativo? Y un número negativo. O sea que 2 por 3 me da -6. No. La pregunta que hice recién es, si yo tengo un número positivo y lo multiplico por otro número positivo, ¿el resultado te va a dar negativo? No, porque son las cuentas que vos venías haciendo siempre recién. Fíjate, Ujú. vos tenías... ¿Dónde estábamos? Por ejemplo, acá. 2 por 2. De una me decías que era 4. Ni lo dudabas. Y fíjate, el 2 acá es un número positivo, ¿no? No tiene un menos adelante. Lo mismo con este 2 de acá. ¿Y el resultado? Vos ya lo tenías claro que era positivo. ¿Sí? Todas estas cuentas que involucraban números positivos, productos entre sí, siempre te daban un resultado positivo. Entonces, cuando teníamos un número positivo multiplicado con otro número positivo, el resultado iba a ser positivo. ¿Sí? Ahora, fíjate acá. Tenemos al 1, que es positivo, y le estamos diciendo con el -1 a la flecha esa, bueno, date vuelta. Bueno, ¿y qué flecha me resulta de hacer eso? Me resulta la flecha que apunta para el otro lado. Y con los números negativos, justo vimos que caíamos en el -1. Bueno, partimos de un número positivo, este 1, con este número negativo, el -1, y obtuvimos un resultado negativo. ¿Sí? O sea que de más, si se quiere, a grosso modo, más por menos nos terminó dando menos. Más por menos. Claro.
Fíjate, acá hay un número positivo, o sea, podríamos decir más. Acá hay un número negativo, estamos haciendo referencia a un menos, un número negativo. El resultado resulta ser negativo. Y fíjate, si yo agarrase la flechita del 2 y le hago la misma idea de dar la vuelta en 180 grados, el resultado también va a ser negativo. Solo que ahora en lugar de estar en el 1 voy a llegar hasta el menos 2. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que ocurre con un número positivo multiplicando un número negativo. Este nos da menos. ¿Sí? Si yo uno el más con el menos, me va a quedar un menos. Si yo uno. Si yo multiplico un positivo con un negativo, me va a quedar un número negativo. Ahora, si yo hago un número negativo con un número positivo, te pregunto, ¿qué se te ocurre que pasa? Si yo hago un número negativo y lo multiplico por un número positivo. Y se da vuelta. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos, podemos pensar de nuevo con este de acá. O sea, cambiar el orden de estos factores, la famosa frase, ¿altera el resultado? No. Esa era una de las propiedades de la multiplicación que te invito a que recuperes si de la guía están. ¿Sí? La propiedad a la que yo estoy acudiendo acá se llama conmutativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cuándo conmutamos cosas? Cuando las damos vueltas, si se quiere, ¿no? No dar vuelta en este sentido de la flecha que hablábamos, sino cambiarlos de lugar. O sea, en el lugar del 1 voy a poner el menos 1 primero y en el lugar del menos 1 voy a poner el 1. O sea, vamos a escribirlo, menos 1 por 1. Esto también va a ser menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, podés pensarlo por las dos cosas que dijimos. Por la propiedad conmutativa de la multiplicación, de que el orden de estos factores de producto de números naturales no te va a alterar el resultado. Y también lo podés pensar con lo que vos ya conocés, de qué significa multiplicar. Y aferrate a que acá tenés algo que conocés, que es el 1. Por ahí el menos 1 quizás por ahora está un poco más alejado de lo que recordamos, o de lo que conocemos, pero sí conoces al 1. Y lo que habíamos dicho hoy, más temprano, era, bueno, el 1 es el elemento neutro del producto. ¿Y qué significa eso? Bueno, que al número que está siendo multiplicado no le afecta en nada. ¿Sí? O sea que a este menos 1 multiplicarlo por 1 no le está cambiando nada. ¿Sí? Lo deja igual, lo deja como menos 1. Bueno, con eso tenemos este caso de acá, del número negativo multiplicando al número positivo. Y esto nos terminó dando negativo también. ¿Sí? Bueno, ahora nos falta un caso más, ¿no? Nos falta ver qué pasa de número negativo con número negativo. ¿Te atreves a decir qué va a pasar ahí? Y no. Bueno, pero pensémoslo. Por ejemplo, vamos a agarrar dos números negativos y los vamos a multiplicar entre sí. Vamos a poner al menos 2 y lo vamos a multiplicar por menos 1. Siguiendo la línea de interpretar a los números como flechas. Uf, lindo pulso tengo. Acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3. Acá tenemos el menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Bueno, ¿dónde va a estar ubicado el menos 2? La flecha del menos 2. Si lo pensamos como flecha, ¿sí? ¿Recordás? Para esta idea de multiplicar números negativos nos conviene
nos conviene aferrarnos a pensarlo como flecha, ¿sí? Después por ahí vas a desligarte de esta idea porque vas a recurrir por ahí muy probablemente a la tabla que armemos, pero está bueno pensarlo, ¿sí? De por qué vale esto, o al menos de cómo poder interpretar lo que está pasando. Bueno, el menos 2 es la flechita que parte del cero y llega hasta el menos 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, bien. Entonces tenemos esta flecha de acá. Esta es la flecha del menos 2. Vos dijiste que querías el sentido horario, así que multiplicar por menos uno es girar en 180 grados en sentido horario la primera flecha que tenemos acá, que es la del menos 2. Hacemos girar 180 grados. Freno ahí, ¿no? La hago girar en este sentido. Multiplicar por menos uno está haciendo eso. ¿Sí? Igual fíjate, si yo la hago girar para el otro lado, voy a caer en el mismo lugar. ¿Dónde se te ocurre Sí. que voy a caer? ¿Voy a caer en el uno, en el 2, en el 3, en cuál de estos? Y no, en el menos uno. En el menos uno. Imagínate, yo agarro la flecha esta y la hago girar con el centro de giro en el cero. La hago girar, ¿sí? Voy a caer en el 2. Fíjate, mira, voy a hacerlo con el puntero, ¿sí? La hago girar, la hago girar, la hago girar. Porque no le estoy modificando el largo, ¿sí? Ah, ah, sí. Si yo la hago con el centro de giro acá en el cero, eso es crucial, ¿sí? Y la hago girar en sentido horario, ¿sí? Fíjate, estoy acá con ese largo. Caigo ahí. Ahí ya hice media vuelta, 180 grados, ¿sí? Ojo con pensar que tenía que caer en el menos uno. Vos por ahí estabas mirando a este menos uno de acá. Claro, sí. No sé a cuál menos uno, si a este o a este de acá. Pero no, estaba diciendo en dónde caigo respecto a la recta numérica, ¿sí? Bueno, y fíjate, caí en el 2 positivo. Partimos de dos cosas negativas y llegamos a algo positivo. ¿Viste? Ujú. Bueno, entonces ahora podemos completar acá, ¿sí? Esta sería la tabla. Y acá si querés pongo un puntito para que entiendas que esto es la tabla del producto, ¿sí? De números positivos con positivo, ¿qué nos da? Positivo. Positivo con negativo, nos está dando negativo. Negativo con positivo, nos va a dar negativo también. Y negativo con negativo, nos da positivo. Otra forma de escribirla era, bueno, literalmente poner este por este igual a este, tipo un listado, ¿no? Así me parece más compacta y más amigable por ahí. Vos podés escribirlo, si querés. A ver, sí, ahí lo escribo. Sí, Sí, lo escribo porque está bueno. te la escribo, si querés. Más por más es igual a más, dijimos. Más por menos es igual a menos. Menos por más es igual a menos. Y menos por menos es igual a más. Esta es la otra forma de ver a la tablita esa. A ver si puedo hacer que quede bien espaciado esto. Ahí va. Bueno, yo te invito a que repases, ¿sí? Que continúes haciendo ejercicios. Mm. Recupera las propiedades que se ven al principio, ¿sí? Del libro, no las pases de largo. Porque te dan una herramienta potente para entender qué pasa con cálculos combinados, ¿sí? Más allá de poder usar la calculadora, ¿viste? Que está todo bien, la tenés permitido usar, insisto. Está bueno reconocer qué está pasando de fondo, ¿no? Esta idea de interpretar a los números como flechas y de que sepas con certeza de por qué de dos cosas negativas podría resultar algo positivo, ¿sí?
bastante abstracta esa frase, pero bueno, en este contexto, ¿no? De los números y el producto entre ellos. La idea de asociatividad, conmutatividad, todas esas, la distributividad también te recomiendo que repases, ¿sí? Eh, Continúa haciendo los ejercicios, trae todas las dudas que tengas para el próximo encuentro, también me puedes escribir al campus si querés, sabes cómo hacerlo, ¿no? Sí, Bien, bueno, y con eso creo que ya me tendría que despedir, sí, porque son las 17 y tengo que ir al Boca Juniors a dar clase ahí presencial. Pero bueno, si tenés alguna consulta más que te pueda responder brevemente, decime. sí, eso era por el momento. Así me pongo a repasar lo otro. Bueno, eh, espero que te haya servido, ¿sí? Creo que revisitamos bastantes cosas, ¿sí? Por ahí tendríamos que haber agarrado un enfoque más del lado de esto, ¿no? De tanto de pasar por ahí a los... Igual el paso que hicimos fue breve sobre las fracciones, no nos metimos muy en detalle. Pero la idea de fondo siempre la tenés, por lo que vos decías, lo ves en lo cotidiano, ¿sí? Ahora, lo que por ahí no está tan en lo cotidiano son los números negativos, ¿sí? Pero nada, sabés que la próxima vamos a retomar con esto, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Y bueno, también con las consultas de otros compañeros si es que se terminan sumando, ¿sí? Ujú. Bueno, con eso me despido, ¿sí? Tu nombre era Marcos Contreras. Marcos Contreras. Bueno, un gusto, Marcos, ¿sí? Nos vemos el miércoles que viene, si podés asistir. El miércoles que viene, dale. O bueno, de nuevo, si tenés consultas que querés que responda antes del miércoles, sabe que podés contactar conmigo por el campus, ¿sí? Y cuando tenga un momento te respondo. Dale. Bueno, que estés bien, Marcos. Un saludo. Chao.